título de la palabra de hoy es Exponiendo el espíritu de Diana. Digan conmigo, exponiendo el espíritu de Diana. Exponiendo el espíritu de Diana. Venimos hablando quiero hacer un paréntesis antes. Si alguno ha tenido, fuera de broma, lucha para venir, si ha tenido inconvenientes, si aún ahora mismo se estaba sintiendo luchado, yo creo que la adoración ha traído una liberación, ha traído una libertad, amén. Si aún alguno todavía se siente un poco endemoniado, no se asuste, no se asusten. Tiene que ver con lo que Dios va a hablar hoy. Tiene que ver con lo que Dios va a hablar hoy. Amén. Sí, mira que te hablo, si están medio loquitos, ¿sí? Tiene que ver con lo que Dios va a hablar hoy. Decirle, los aires están conflictuados, díselo. Pero decirle, pero el juez justo ha dictado una sentencia. ¿Cuántos dicen amén? Venimos hablando de que al Padre le ha placido darnos el reino. ¿Cuántos dicen amén eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Que si estamos aquí es porque al Padre le ha placido darnos el reino. Amén. Si estás aquí es porque al Padre le ha placido darte el reino. Amén. Aún tengo gente acá que también asiste a otras casas como la de Ensenada y sé que allí también se ministra una palabra, pero si el Señor ha permitido por gracia que a este lugar lleguen es porque al Padre le ha placido darles el reino. Porque hay una porción especial que el Señor ha reservado y yo le dije que tengo un pacto con Dios, de que Él va a soplar a cada sitio donde vamos el que necesita la palabra que en cada sitio se está ministrando. Amén. Y en esta casa se está ministrando una palabra muy fuerte sobre entrar en el reino, entrar en la dimensión del reino de Dios. Y si está siendo expuesto esta palabra es porque Dios está contando contigo de una manera especial en esta generación. Porque posiblemente hay propósito sobre tu vida. Porque posiblemente hay un destino profético, hay un llamado. Amén. El mensaje del reino no era para cualquiera, era para llamados y escogidos. Amén. Jesús decía, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A muchos se los llamó, a muchos decía, si quieres, déjalo todo y sígueme, pero hay muy pocos escogidos. ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre un llamado y un escogido? Y es la habilidad de responder a ese llamado. Y aquel que ha respondido al llamado y que aún se pregunta, no sé qué hago acá, pero respondí y entraron como cuando entraste a la mafia. Es fácil entrar, pero no es fácil salir. Yo imagino que alguno de los dos en algún momento decía, ¿quién me mandó estar acá? Pero es que los lazos de amor de Dios te atrajeron porque Él tiene planes con tu vida. Amén. Es porque hay reservado una herencia para ti. Es porque hay reservada una recompensa para tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que si está en este lugar es porque Dios tiene reservado una recompensa para tu vida. Amén. Si aún te ha tocado atravesar muchas tribulaciones porque hay reservada una recompensa para tu vida. Porque el apóstol Pablo dijo, es necesario que por medio de muchos padecimientos entremos en el reino de los cielos. Es necesario, dijo. Hay otra versión que dice que por medio de muchas tribulaciones, es decir, por medio de muchos zarandeos, por medio de muchos procesos, por medio de muchos tiempos de tamizaje, de purificación, de separación, entremos en el reino de los cielos. Amén. Que pasemos por muchos coladores, por muchos tamices, como Analía nos enseñaba hace unos tiempos por ¿cómo era? ¿De las aguas? La decantación de las aguas, que son todas las fases de purificación en la potabilización del agua. Si hemos pasado muchos procesos de separación, de purificación, es porque es necesario para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso?
Amén. Así que si estamos aquí es porque Dios tiene una herencia para nosotros. Amén. Él tiene una herencia con nuestras vidas. Él tiene una recompensa para ti. Cuando el apóstol Pablo escuchaba que por ahí predicaban que no había resurrección, él decía, si no hay resurrección, entonces también en vano es mi predicación. Porque él decía, si yo me gasto por la causa del evangelio, es porque sé que hay una mejor resurrección. Es porque sé que hay recompensas eternas para aquel que ha gastado su vida hasta lo sumo por la causa del reino de los cielos. Él quería ser semejante a Cristo en todo y poder experimentar a Cristo en todo para ver si también en su resurrección podía experimentar una gloria de Cristo que había sido reservada para los que con Cristo juntamente también murieron. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Así que decimos que el Padre le ha placido darnos el reino. Por eso les digo un tercer domingo más, no teman, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. No teman, manada pequeña, no teman en medio de lo que están viviendo, no teman en medio de toda tribulación, en medio de que se hagan las piñas en el micro, en medio de lo que sea que les toque atravesar, porque al Padre le ha placido darles el reino. Amén. Y decíamos que entrar en el reino tiene que ver con obediencia al Padre. Amén. Entrar en el reino no es entrar en un VIP. Somos cristianos de élite. Están cristianos de gracia y cristianos de reino. Cristianos que se salvan como escapando del fuego. Me hicieron meme por ahí con el escapar del fuego. Y cristianos de reino. No es como muchas veces se predicó, hijo del reino, tenés que estar lleno de riquezas, sino Jesús tendría que haber acabado mucho mejor de lo que acabó, y también todos sus santos apóstoles, ¿cuántos están conmigo en eso? Sino que entrar en el reino es entrar en el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Al quien se le confía el reino, se le confía el misterio de su voluntad. Es que Él quiere que conozcas el misterio de su voluntad. Amén. Esto no se lo demandó Jesús a la samaritana, decíamos el domingo pasado. Simplemente le dijo, ve y cuéntale a todos que te has encontrado al Cristo, esparce esta semilla, convirtió en evangelista inmediata. Amén. Para los que dicen que el ministerio de la mujer no está vigente, tu abuela, la primera evangelista que ahí ungió Jesús fue la mujer samaritana. Ve, rápido, cuéntale que a todos te encontraste al Cristo. Amén. Y la prédica de hoy tiene mucho que ver con el ministerio de la mujer también. Así que, mujeres, presten atención a lo que voy a hablar. Varones también, porque somos sacerdotes de nuestra casa, de nuestras esposas, porque también somos los mardoqueos que posicionan estratégicamente a nuestras mujeres y la envían a su destino profético. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, y también hermanos mayores de la iglesia, con nuestras hermanas, con nuestras siervas fieles que hay en este lugar. Mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con la mujer. Pero vemos que hay cosas que Jesús a algunos no se las demandó. No demandó que conozcan cuál era el misterio de su voluntad, sino que pregonen, que vayan y cuenten a todos su testimonio rápidamente, como a el Gadareno. El Gadareno le dijo, quédate aquí y cuenta a todos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Amén. Pero vemos que hay otros que Él los llevó consigo para revelarles el misterio de su voluntad. Y una de las maneras más sencillas que podemos decir cuál es el misterio de su voluntad es Cristo. Es Cristo mismo. Y hoy hay muchos ministerios que están hablando del misterio de su voluntad. Es Cristo, es la revelación de Cristo. Es la revelación de Cristo en nosotros. Es la revelación de Cristo en la iglesia. El Hijo de Dios, que vive para hacer la voluntad de su Padre. Pero decirlo de esa manera suena muy teológico, pero a veces muy poco práctico, ¿no? Bueno, ¿cuál es el misterio de la voluntad? Pablo dijo, es Cristo. Ok, yo ya sé de Cristo. No, tu abuela, pero no sabes cuál es el misterio de la voluntad. Pablo, cuando veía que algunos discípulos, como los colosenses, como los efesios, habían dado un testimonio de fe y de amor para con Dios y para con todos los santos,
Vamos a ver que él dice, ahora yo no ceso de orar por ustedes, para que se abran los ojos de su entendimiento, para que reciban espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios, para que conozcan cuál es la riqueza de la gloria de Cristo, cuál es su herencia en los santos y cuál es su preeminente poder de Dios, que levantó a Cristo de los muertos, lo ascendió a las alturas y lo dio por cabeza de la iglesia, la cual ahora es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Entonces, hay niveles. Digan conmigo, hay niveles. Amén. Hay algunos coaching ahora que dicen, hay niveles, bro. No, no es lo que estoy hablando. Hay niveles, ¿no? Nivel millonario, no, no es lo que estoy hablando hoy. Pero había niveles del conocimiento de Cristo. Los colosenses conocieron su salvación. Y Pablo dice en el primer capítulo de Colosenses que se goza tremendamente porque se enteró de su fe en Jesucristo y de su amor para con los santos. Así que ahora no ceso de orar para que reciban espíritu de revelación y de inteligencia espiritual, dice. A los Efesios, dice, desde que supe de su amor para con los santos, de su fe en Jesucristo, no ceso de dar gracias por usted y clamar para que reciban espíritu de revelación y sabiduría. En Colosenses capítulo 2 dice para que conozcan el misterio de Dios y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están escondidos en Cristo. Digan conmigo que están escondidos en Cristo. Había un misterio oculto en Cristo. Hay un misterio oculto en el Cristo que te habita, que Pablo pujaba para que los santos lo conozcan. Amén. Y yo clamo dentro de mi interior en esta noche mientras les comparto la palabra para que conozcan el misterio de Cristo que está en ustedes, que es la voluntad del Padre revelada en el Hijo. Es la voluntad del Padre revelada, expresada y manifestada por medio del Hijo. Jesús hace 2000 años y hoy por medio de la iglesia. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, el misterio de su voluntad tiene mucho más que ver con lo que hoy Anita nos compartió al principio de la adoración. Tiene que ver con morir a nuestra voluntad para que sea hecha su voluntad en nosotros. Tiene que ver con morir al gobierno de nuestra carne para que su naturaleza sea perfeccionada en nosotros. Por eso hay un gozo escondido. Hay un deleite oculto en la voluntad de Dios. Dice el Señor Jesús que cuando vuelven a Él, los que estuvieron empleados para la jornada de todo el día, los que vuelven a su Señor, luego de haber cumplido todo lo que su Señor le mandó que hiciese, su Señor le dice, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es que hay un gozo escondido en el que hace la voluntad de Dios. Hay un deleite escondido en el que hace la voluntad de Dios. Amén. Pablo decía, yo golpeo mi propia carne a fin de que no sea hecho lo que mi carne me grita, sino la voluntad de aquel que me llamó. Porque aquel que hace la voluntad del Padre experimenta a Cristo en sí mismo, de una manera que otros jamás lo podrían experimentar. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Jesús mismo dijo que, el libro de Hebreos dice de Jesús que Él fue perfeccionado por medio de lo que padeció, a fin de ser presentado como un cordero perfecto para el sacrificio. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Cuando entramos en su reino, cuando decimos, sea hecha tu voluntad y no la mía, cuando entramos en el misterio de su voluntad, empezamos a experimentar la realidad de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y amados, todos estos pasajes que nos gusta decirlos como muletillas a veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto han dicho alguna vez?
¿no? Y generalmente los usamos como para, cuando queremos darle pum para adelante con algo, y se está complicado, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un pasaje como Efesios 3:20, que dice que Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, según el poder que actúa en nosotros. Y ahí nos sentimos, ¿no? Superman, ¿no? Dios va a hacer más abundantemente aún de lo que pedía o de lo que esperaba por el poder que actúa en nosotros. Pero, amado, esos son misterios que se revelan a aquellos que han muerto a su propia vida. Y fueron embarcados en un propósito que es más grande que ellos. Y que se te matan a palo en el micro mientras va de camino a tu asignación. Y ahí es donde descubres el poder interior de Cristo en nosotros. Lo que cantábamos hoy, que el fuego no se apaga, que el fuego no duerme. Amén. El todo lo puedo en Cristo de Pablo no lo decía porque él iba a emprender algo y decía, voy a emprender una empresa de tiendas y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me prosperará. No, él lo decía en medio de sus prisiones. Yo puedo soportar esta tribulación porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando a él le tocaba morir por causa de que el propósito que lo había empleado se cumpliera en él, él experimentaba a Cristo en él. Él ahí experimentaba al Cordero de Dios. No experimentas al Cordero de Dios hasta que no has tomado la cruz para entrar en el reino, para entrar en la voluntad del Padre. ¿Cuántos quieren probar de ese deleite oculto? ¿Cuántos quieren probar de ese tesoro oculto que está reservado para los que han muerto para sí mismos y viven para que su propósito se cumpla aquí en la tierra? Esos cuando acaban la jornada, el domingo pasado algunos me decían, está bien porque estaba destruido. Y así estuve más o menos hasta el martes. Y decía, estoy agotado, pero con el gozo de la tarea cumplida. Con el gozo, amados, ahí hay un vino oculto. Hay un tonel, hay una cepa de deleites, de vinos del reino de los cielos, que está reservado a aquel que ha acabado la obra que el Padre le dio que hiciese. Amén. Hay veces que volvemos de Hudson, volvemos medio rotos, ¿no? Este fin de nos tocó mejor porque volvimos en auto. Pero los días que tenemos que volver, hay la caminatita hasta la estación, después en el tren, y a veces vamos luchando con los nenes y el tren que va así, luchando, ¡quédate quieto! ¿No? Vení acá, y se fue al otro vagón, correlo, y volvemos y tenemos que andar ahí corriendo, pero volvemos con el gozo de la tarea cumplida. Amén. Y ahí vamos, un poco luchado, pero ahí Mel me dice, no sabes cómo se quebrantaron los nenes, no sabes cómo recibieron la paternidad de Dios. Y amados, volvemos del día de jornada y nuestro Señor nos dice, bien hecho, buen siervo fiel, entra en el descanso de tu Señor. Entra en el reposo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Amado, hay un descanso para nuestra alma que no se encuentra en otro lugar que en la voluntad del Padre. En la voluntad del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y ese es un gozo que el enemigo le quiere robar a los hijos de Dios. El gozo de la tarea cumplida. Si una cosa pedía el apóstol Pablo y era el celo que mantenía vivo su corazón, era que pudiera acabar aquello para lo que Dios un día lo había empleado. Él clamaba por acabar la tarea que le fue encomendada. Amado, eso es alguien que ha muerto para sí mismo y vive para una agenda mayor que sí mismo. Y amado, si yo le pido años de vida al Señor, no es para poder ver a mi hijo crecer, aunque sería muy lindo obviamente, y para ver mi nieto o para ver mi descendencia, sino que me dé los años que necesito para acabar lo que Él me mandó que hiciese en mi generación. Que me dé la fuerza, que me alcancen la energía y me dure la voz, y si no me queda más voz, me quedarán las manos para escribir, hasta que acabe aquello que me fue encomendado para el bien de su propósito. Para que su propósito avance, para que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria y Cristo venga. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Amén. Así que Él nos está llamando a su reino, nos está llamando a conocer el misterio de su voluntad, que no es otra cosa que Cristo revelado en nosotros. El Hijo que vive para hacer la voluntad del Padre. El misterio de Cristo Jesús lo anunciaba constantemente.
Y él decía, el hijo no puede hacer nada, salvo lo que ve a su padre hacer. Él decía, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo todo lo que el Padre me manda decir. Y cuando habló del Espíritu Santo que sería enviado a la iglesia, él dijo, no hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que escuchará. Y se los dará a conocer. Amén. Eso es una agenda, es una voluntad que se ha vuelto una con la voluntad del Padre. Y a eso es a lo que te llama cuando Él te llama a su reino. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Llamados, desde que el reino se manifiesta, desde que esta voluntad se empieza a revelar aquí en la tierra, hay sistemas espirituales que se levantan en contra del reino de los cielos. Hay sistemas espirituales que en la creación, en el mundo, en el sistema llamado mundo, se levanta como si fueran anticuerpos al reino de los cielos. ¿Cuántos saben sobre anticuerpos? Y es toda una operación, toda una gestión que tiene nuestro organismo para repeler agentes externos, agentes patógenos, virus, bacterias. ¿Cuántos están conmigo en esto? Amén. Y se levanta como un sistema organizado, un sistema que tiene una operación, que tiene una forma de funcionar. Y cuando el reino está siendo anunciado, cuando esta levadura, cuando este espíritu, que es el espíritu mismo de Cristo, se manifiesta, estos sistemas espirituales inmediatamente se revelan. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dijo muy rapidísimo y fácil. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Él lo llamó directamente al enemigo el Dios de este siglo. El Dios de esta era. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Porque, amados, desde la caída de Adán y Eva, más que nos pese, por más que nos dé comezón escucharlo, suena feito, pero el mundo está bajo el maligno. ¿Cuántos me están siguiendo? Los sistemas que gobiernan la tierra, que gobiernan la creación, que gobiernan el clima, que gobiernan los gobiernos, que gobiernan la tierra, que gobiernan la cultura, que gobiernan las artes, que gobiernan las comunicaciones, que gobiernan las tendencias, que gobiernan las modas, está bajo el maligno. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, siempre que este misterio aparecía en la tierra, sistemas espirituales se levantaban en contra. Por eso es que vemos que los profetas vivieron padecimientos muy similares a los de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Porque el mismo apóstol Pedro dice en la primera de sus cartas que los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que pudieron anunciar, lo hacían por el Espíritu de Cristo en ellos. Donde esta levadura que se llama la voluntad del Padre, el misterio de su voluntad, se revela en la tierra, hay sistemas espirituales que se levantan a querer ahogar la semilla del reino. ¿Cuántos me están siguiendo? Muchas veces pensamos el reino de los cielos es de Mateo para adelante y no es la realidad. Nosotros vemos que los profetas que destacaron en el Antiguo Testamento no fueron los que le decían al rey ve a la guerra o no vayas a la guerra. Los profetas que destacaron son Isaías, son Jeremías, son Ezequiel, son Daniel, porque hablaron de Cristo, del misterio de su voluntad. ¿Cuántos me están siguiendo? Donde el misterio de su voluntad es revelado, estos sistemas se levantan en contra. Amén. Y amados, cuando nosotros entramos en su reino, no opera otra cosa que en nosotros la simiente del Hijo. La mismísima simiente del Hijo. Estamos trayendo el mismo sistema espiritual que el Hijo trajo aquí en la tierra. Oh, cuando tú empiezas a dejar de afanarte por qué habrás de comer y qué habrás de beber, en ti empezó a formarse una levadura llamada el reino de los cielos. ¿Cuántos me están siguiendo? Y todas las tinieblas dicen danger, danger, peligro, peligro, reino, reino, peligro, peligro. ¿A quién mandábamos primero? Babilonia, ¿no? ¿Cuántos me están siguiendo? Estos sistemas se levantan a querer ahogar esta levadura. Los padecimientos que Jeremías tuvo que padecer, no es porque le caía gordo al rey, sino porque hay sistemas espirituales que se levantan para ahogar la semilla del reino. Y como bien aprendí de mi amigo Fran, hay una única palabra, un único mensaje,
una única predicación para la cual Satanás en persona se levanta a querer robar esa palabra. Y es la semilla del reino. Desde que la semilla del reino cae al costado del camino, dice el enemigo viene y la quiere robar. La busca robar. ¿Cuántos están conmigo en esto? Amén. Son sistemas espirituales que se levantan para ahogar la semilla del reino de los cielos. Amén. Y Nico nos compartía muy magistralmente los sistemas espirituales que se levantaron en contra de la venida del reino, desde los tiempos de Daniel hasta los tiempos de Jesús. ¿Cuántos recuerdan eso? Y él nos mostraba cómo en la estatua que vino en la visión estaban representados todos los imperios, los reinos que habrían de desolar a Israel hasta la venida del reino de los cielos. Amén. Así que en esa estatua encontrábamos primero a Babilonia, que era la cabeza, luego encontrábamos a Persia, luego encontrábamos a Grecia, luego encontrábamos a Roma, luego encontrábamos en los pies de hierro y de barro a las 10 provincias de Roma, que estaban mezcladas con la sedimentación de los pueblos conquistados. Y es allí donde la pequeña piedra, no cortada por mano de hombres, vendría, impactaría sobre los pies de la estatua, y esa pequeña piedra desharía los gobiernos de la tierra, y esa pequeña piedra empezaría a crecer hasta convertirse en un monte que llene toda la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Ahora hay algo muy notorio, y es que la profecía de Daniel es una profecía muy respetada por los judíos, aún por los judíos ortodoxos, por los judíos no mesiánicos, porque la profecía de Daniel se cumplió cabalmente. La profecía de Daniel hasta tiene tiempo. Yo le invito a que puedan investigarla, puedan leerla. Si no entienden lo que leen, no faltan videitos en YouTube que expliquen de pe a pa la profecía de Daniel y cómo cada tiempo, cada año, cada cantidad de días que él menciona en el cumplimiento de su profecía ocurrió en la historia de Israel tal como él lo profetizó. Qué tremendo, ¿no? Así que el primer imperio que él vio fue el imperio babilónico, pero vemos que desde el momento que él intercede para entender los tiempos, desde el momento que él está buscando la dirección de Dios, dice que por 21 días él ayuna hasta que aparece el ángel Gabriel. ¿Cuántos recuerdan eso? Y Gabriel se le aparece y le da esta tremenda palabra de consolación. Le dice, desde el primer momento que dispusiste tu corazón para humillarte y entender, Dios ya te escuchó desde los cielos. Y ya envió la respuesta. Alguien necesita escuchar esa palabra esta noche. Alguien que está orando hace mucho por algo y siente que no hay respuesta. Quizás no es que no hay respuesta, sino que hay guerra en los aires. Porque dice que desde el primer momento que Daniel dispuso su corazón a humillarse y entender, Dios ya le envió el mensajero. Ya le envió a Gabriel. Pero dice, pero el príncipe de Persia se me opuso. El príncipe de Persia se me opuso. Y cuando vemos la historia el día de hoy, con el diario del lunes, que ya todo pasó, la historia pasó, sabemos que el imperio que vino después del babilónico fue el imperio persa. Noten cómo cuando ya se estaba gestando la liberación de Babilonia, Persia ya estaba posicionado. ¿Cuántos me están siguiendo? El que se le puso en el medio así a Gabriel cuando iba a traer la respuesta, no fue el príncipe de Babilonia, fue el de Persia. ¿Me siguen? Amado, desde cuando una temporada está llegando a su finalización, ya se está empezando a posicionar el próximo que va a querer ser de tropiezo al avance del reino en tu vida. El próximo que se levantará como un ahogador de la semilla del reino de los cielos en tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Porque Dios te está dando llaves de estrategia espiritual. De que si estás teniendo victoria, ves que estás viendo el horizonte de una nueva temporada en tu vida, no bajes la guardia, no descuides el discernimiento, no abandones tu coyuntura, no abandones tu posicionamiento, porque hay una próxima operación que ya se estará queriendo posicionar.
Y como dijo Daniel, los entendidos resplandecen. Los entendidos no le viene de sorpresa lo que ha de venir. Se preparan para la temporada que está por empezar. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Así que Gabriel le dice, vengo porque, tardé porque el príncipe de Persia se me opuso y ahí lo dejé a Miguel peleando. Qué tremendo. Y algo que a mí no deja de asombrarme, aunque lo hemos vivido en carne propia, es la interacción que hay entre los cielos y la tierra. La interacción que hay entre los justos y lo que el cielo desata en el tiempo de los hombres. Porque cuando Dios levanta una iglesia madura, cuando Dios levanta hombres y mujeres que entran en el reino, que conocen el misterio de su voluntad, que dejaron de ser una novia inmadura y entran a ser una novia madura, que está lista para administrar la casa, para gobernar junto con el esposo, entonces se levanta una generación que tiene pilares, columnas, baluartes de la justicia aquí en la tierra. El Señor está levantando una generación que son columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la justicia. ¿Quieren una palabra más sencilla? Que son una medida de justicia aquí en la tierra. Que son hallados con una medida de la levadura del reino por su obediencia a Cristo. Por su permanencia en una palabra. Porque han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio en sus vidas. Porque han permanecido en la voluntad del Padre y no en el acoso de los sistemas de este mundo. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque aunque le gritaron puertas de provisión de Babilonia, aunque le sirvieron las mesas en Babilonia, no se contaminaron con su comida, permanecieron en lo que Dios le habló. ¿Cuántos me están siguiendo? No, amados, Daniel no movía arcángeles en los cielos porque qué lindo que era Daniel, sino porque él fue hallado con una medida de justicia aquí en la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? Amados, vale la pena permanecer en una palabra, mantenerse en la voluntad del Padre, mantenerse en el reino, porque cuando hay una generación que se mantiene en una palabra, que entra en el reino, que hace la voluntad del Padre, son hallados como una medida de justicia para que Dios pueda limpiar su era, para que Dios pueda establecer su gobierno, para que pueda liberar su voluntad por medio de ese vaso de justicia aquí en la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Analía, Norita, su permanencia en una palabra es la que habilita que el reino de los cielos pueda entrar en un territorio. No importa que venga a predicar otro, no importa que viene Brian con la guitarra, si no fuera porque ustedes permanecieron aun cuando arreció, aun cuando soplaron los vientos y vinieron las tormentas, Él no encontraría una medida de justicia por medio de la cual manifestar su voluntad. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Entonces, medida de justicia habilitan movimientos espirituales en la tierra como en el cielo. Ahí estaba Daniel clamando por entendimiento, pero había una oposición en los aires, pero él se mantuvo por 21 días. Yo me imagino que como él se mantenía intercediendo, los cielos podían enviar más refuerzos, podían enviar a Miguel para que siga peleando. Yo a alguien le tengo que decir, permanece, porque mientras permanece, recursos del cielo se siguen habilitando. Mientras permanece, recursos del cielo se siguen dispensando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Y Daniel permaneció y dijo, y menos mal que seguiste orando, porque entonces Dios mandó a Miguel, y Miguel se quedó allí, y ahora él se quedó ahí con el príncipe de Persia, y vengo a entregarte el mensaje, pero después viene el de Grecia. Cuando hay una generación que está humillándose para entender, que no ven lo natural, sino que entienden lo que está ocurriendo, que el reino estaba por venir. Entonces hay una generación que las temporadas no lo encontrarán desprevenido. Habrán temporadas que no te encontrarán desprevenido. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Y saben que la profecía se cumplió perfecto, porque ellos fueron liberados de Babilonia, y luego de Babilonia vino el imperio persa,
¿Cuántos recuerdan la historia de Ciro? A Ciro se le ahogó el caballo y mandó a que destruyan todas las ciudades por donde pasaba el río que le ahogó el caballo. Y entre ellas estaba Babilonia. Y mandó que todos los imperios que van a destruir por donde pasa este río que me mató mi caballo, liberen también a los prisioneros de esos reinos. Entre ellos estaba el pueblo de Israel. Pero allí vino Persia. Y luego de Persia vinieron los griegos. Y 200 años antes de Cristo ocurrió lo que se llamó la gran abominación. Que fue que cuando los griegos entraron en Jerusalén, ellos derribaron el templo, destruyeron el templo y sacrificaron un cerdo en el altar de Dios. Ustedes saben que para el pueblo judío es una abominación, porque la ley de Moisés llama inmundo al cerdo. Y no solamente eso, sino que con la sangre ensuciaron todos los utensilios del templo, con su grasa ensuciaron todas las cosas santas y hicieron aun que los sacerdotes comieran la carne del cerdo. Eso le llamaron la gran abominación. Y luego del imperio griego llegó el romano. Y luego el imperio romano se dividió en las 10 provincias, que son los pies de hierro y de barro de la estatua que vio Daniel, y allí es donde esta pequeña piedra, no cortada por mano de hombre, cayó sobre la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Decimos, bueno, esto es toda historia antigua. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y acá es donde aparece Jesús y nos complica las cosas. Porque Él dice en Mateo capítulo 24, oirán de guerras y de rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Y verán la ciudad santa rodeada de ejércitos, Jerusalén, pero todavía no es el fin. Cualquier parecido con lo que están viendo en el noticiero no es coincidencia. Amén. Y oirán de mortandad, y oirán de pestes, y oirán de muchas cosas, y tampoco es el fin. Así que ustedes no se afanen. Pero dice, pero cuando vean la abominación desoladora en el templo, entonces vendrá el fin. Y este evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra y vendrá el fin. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces oirán de guerras y rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Dijo, son principios de dolores. Así que tampoco significa que estamos lejos, nos estamos acercando. Ustedes saben que el principio de dolores, cuando vienen las contracciones, significa que estamos ahí nomás, ¿no? Y verán que la ciudad santa se rodeará de ejércitos. Nos enteramos esta semana que cerraron Jerusalén, que a todos los turistas y habitantes incluso los mandaron fuera del otro lado del monte de Sión. Y literalmente Jerusalén está rodeado de ejércitos. Dice, pero tampoco es el fin. Y se levantará nación contra nación. Y ayer nos enteramos que Trump ya bombardeó también a Irán. Pero todavía no es el fin, dice. Pero cuando vean la abominación desoladora, ahí estamos. Ahí ya los tiempos están candentes. Ahí sí, dice Jesús. Ahí ya el que esté en la azotea no baje a buscar el abrigo. Ahí rueguen que sus mujeres no estén encinta. Pero la gran clave es cuando este evangelio del reino sea anunciado para testimonio hasta lo último de la tierra. Ahí vendrá el fin. Pero él señala algo que el judío sabía de lo que él estaba hablando. Cuando vean la abominación desoladora. La abominación desoladora ocurrió 200 años antes de Cristo. Lo que le acabo de contar de que los griegos mataron el cerdo, eso también lo profetizó Daniel. Por eso en mismo Mateo 24, dice, cuando vean la abominación desoladora, van a encontrar en sus Biblias que entre paréntesis Jesús dice, el que lee Daniel, entienda. Diga conmigo, el que lee Daniel, entienda. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes saben que la profecía de Daniel es una profecía fiel. Porque todo lo que él dijo se cumplió. Pero ¿qué está diciendo ahora? Todo lo que se cumplió y lo que dijo Daniel volverá a ocurrir. ¿Cuántos me están siguiendo? Volverá a haber una abominación desoladora en Jerusalén. Volverá a haber lo mismo que ocurrió antes de la primer venida del reino. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén.
Por eso, amados, así como en los tiempos de los profetas se levantaban estos reinos, así como desde la profecía de Daniel, todos los sistemas que precedían a la manifestación plena del reino, al establecimiento pleno del reino, se cumplieron. También en estos postreros días, todos los sistemas que se levantan en contra del reino se volverán a manifestar. Se vuelven a manifestar. Porque estos sistemas, vuelvo e insisto, no se levantan cuando un profeta le dice a Acab, no vayas a la guerra. No se levantan cuando un profeta profetiza contra el altar, como el joven profeta, altar, altar. Sino que estos sistemas se levantan cuando el reino es anunciado. Cuando la levadura del reino aparece en la tierra. Hay una novedad en el mundo espiritual cuando un hijo, una hija, se le identifica la levadura del reino. Está entrando en la voluntad del Padre. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir hasta acá? Amén. Y amados, todo lo que hemos vivido sobre la reina del cielo, sobre esta gran operación, está íntimamente ligado contra lo que se levanta, contra el avance de su reino. Porque ustedes van a ver que cada pueblo que dominó a Israel trajo sus propias reinas del cielo. Decíamos que la reina del cielo es una gran operación espiritual que rige sobre toda la tierra. Cuando hablamos de la reina del cielo, cuando hablamos de Artemisa, cuando hablamos de Astarte, no estamos hablando de un espíritu, no estamos hablando de un demonio que alguien puede tener o otro no puede tener, sino que estamos hablando de una gran operación que rige su realidad sobre las naciones de la tierra, pero que se levantan cuando el reino es manifestado. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Y amados, Babilonia adoró a la reina del cielo desde el origen mismo de su civilización. Y aún antes de Babilonia habían formas más antiguas de la reina del cielo, como la diosa Inanna de los mesopotamios. Una misma deidad, una misma fuente de sabiduría corrupta, pero que manifestaban las mismas señales que la que adoraron los babilonios. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Amén. Y amados, van a ver que la reina del cielo babilónica es una reina del cielo muy similar a las de los persas. De hecho, algo que a mí me llamaba poderosamente la atención son las connotaciones que tiene el imperio persa del imperio babilónico. Pero que fue toda esta temporada que vivimos de todo lo que se levanta contra las coyunturas del pueblo de Dios, contra las coyunturas del cuerpo de Cristo. Amados, desde el momento que el reino es anunciado, lo primero que Babilonia hace es querer desvirtuar el diseño del pueblo de Dios. Si no, vean lo primero que hace el rey babilonio cuando trae a los muchachos de Israel a Babilonia, les cambia el nombre. ¿Cuántos me están siguiendo? Y acá el amigo nos estuvo hablando de nombres y de cambio de nombres, porque yo entiendo que es uno de los sellos que necesitan ponerse sobre nuestra frente, como sello de liberación del sistema babilónico. Porque nombre también define destino. Porque nombre define posición. Nombre define operación. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. El nombre define tu destino. Define quién eres aquí en la tierra, qué propósito cumples aquí en la tierra. Y cuando un reino conquistaba otro reino y le cambiaba el nombre a los que tomaban como prisioneros, era para borrar su origen. Era para borrar lo que los identifica. Era para socavar su fundamento. ¿Cuántos me están siguiendo? Es como que te robaran la casa de la que viniste. Te robaran la cultura que aprendiste, los valores que aprendiste,
¿Cuántos me están siguiendo? Y te pongan un nombre, te pongan un título del nuevo imperio que te está tomando, el nuevo reino que te está tomando. Por eso esta primera operación de la Reina del Cielo significó ser libre de todo lo que no nos permitía ser las piedras vivas del altar de Dios. Las piedras vivas que completan la edificación de Dios acá en la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Este primer proceso se trató de, por ejemplo, pasar de ladrillos a piedras vivas. Los que vienen desde el año pasado saben lo que estoy hablando. Los que se añadieron en este último tiempo recordarán que cuando se edificó la Torre de Babel, el origen de Babilonia, es el primer precedente que hay en la Biblia donde se deja de edificar con piedras vivas, que son piedras con formas naturales, que encajan de una forma perfecta, y los babilonios empezaron a coser ladrillos. Empezaron a dar una forma que también encaja, pero que no es el diseño de Dios. Entonces decíamos que bajo Babilonia hemos encajado en ciertos lugares, hemos encajado en ciertas amistades, en ciertos ámbitos, que por nuestro don, que por nuestras características encajábamos, pero que no era el lugar para el que Dios nos había diseñado. Y ser libres de Babilonia significó ser libre de esta sabiduría corrupta, significó ser libre de todo lo que se levantaba contra las coyunturas. Y mi esposa me compartió una perlita de Jeremías que decía que literalmente cuando Jeremías profetiza la invasión de Babilonia, él dice que Babilonia le quebrará los huesos a Israel. En otras palabras, los descoyunturará. Por eso cuando Ezequiel ve el estado del pueblo después de que pasó Babilonia, lo ve como un valle de huesos secos. Los ve desunidos, los ve separados, lo ve que no encastran, no tienen forma. Es un pueblo que no tiene forma. ¿Cuántos me están siguiendo? Y esta sabiduría babilónica, esta reina del cielo babilónica, atentaba contra todo lo que nos pone un nombre que no es nuestro nombre, todo lo que nos convierte en ladrillo, que encajamos con ciertas personas, con ciertos lugares, con cierta identidad, y aún nuestro don nos parece como que encaja con cierta cosa, y andamos corriendo quizás porque nuestro don nos lo dicta frente a quien no teníamos que correr, hasta que Él nos hace libre de la reina del cielo babilónica. Y es allí donde charlábamos el otro día con Frank que la reina del cielo persa tiene muchas semejanzas de Cristo. Porque, por ejemplo, tenía 12 discípulos. Y hablábamos de que la reina del cielo era también una perfecta imitadora de todo lo que hemos llamado Jesús, de todo lo que hemos llamado reino, de todo lo que hemos llamado Cristo, pero que no era exactamente lo que fluye de Cristo. Amén. ¿Cuántos han estado en la iglesia que se habla de reino, pero no se siente como el reino que estamos hablando acá? Si no, eso, hijo del rey, tendrías que tener lo mejor. Y más bien infla tu ego, infla tu... Y sin embargo tiene forma de Cristo. Decíamos que esta reina del cielo tenía por símbolo la paloma, tenía por símbolo el árbol de la vida, pero sin embargo era una forma corrupta de las imágenes originales. Amén. Pero allí es donde se levanta la reina del cielo griega, que es a donde quiero enfocarme en esta noche. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Ya conmigo 12 hombres.
Pablo entró en la sinagoga, esos son los primeros discípulos que él encuentra en Éfeso, ¿sí? Le preguntó si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Dice, no, nosotros nos predicaron hasta Juan el Bautista. Entonces él les impuso la mano, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua, profetizaron y eran un total de 12 hombres. Entonces Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Digan conmigo, durante 3 meses. Discutía, digan conmigo, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Digan conmigo, se negaron obstinadamente a creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino, es decir, del evangelio. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, con esos 12 que le había hecho recibir el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años. Digan conmigo, 2 años. Vean qué arduo trabajo, ¿no? Pablo por 2 años anduvo con esos 12 discípulos. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Versículo 11. Dios, después de estos 2 años, ¿no? Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los 7 jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tiene el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Diga conmigo, y el nombre de Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Vamos al versículo 23. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero, digan conmigo un platero, llamado Demetrio, que hacía figuras de plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. O sea, les daba plata, porque hacía imágenes de Artemisa, digan conmigo Artemisa. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, o sea, no justicialista, ¿no? Compañeros, dijo, ustedes saben que obtenemos muchos ingresos de este oficio. Era del gremio este. Ustedes saben que obtenemos muchos ingresos de este oficio. Les consta además de que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Se metió en el negocio de ellos, porque ellos hacían dioses con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Dice, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero. Vean conmigo, toda la provincia de Asia y el mundo entero. ¡Wow! Dice, no solo corremos riesgo de que se desprestigie nuestro trabajo, sino también que se desprestigie el templo de la gran diosa Artemisa. Y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios.
Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta, y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Cualquier parecido con los muchachos del micro no es coincidencia. Ni sé por qué peleamos, pero estamos peleando, ¿no? Ni siquiera sabían para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. ¡Grandes Artemisa de los Efesios! El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud. El secretario del Consejo Municipal, Julio Alac, no mentira, logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio, ni han blasfemado contra la diosa. Así que, si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. ¡Qué lío!, ¿no? ¡Qué lío! Hermosa la prédica de Pablo. Cualquier parecido con tierra fértil no es coincidencia. Es la levadura del reino. Mirá que te va a decir, estamos bien, vamos bien. Vamos bien, amén. Ya me mojé. Si hay lío, vamos bien, ¿no? Pero noten esto. Pablo llega a una tierra, y era una tierra dura para predicar. El primero llega a unos discípulos, y cuando llega a estos discípulos, que ya habían creído en Jesús, les pregunta si recibieron el Espíritu Santo. Y ellos le dicen, no, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Nosotros nos predicaron de Jesús y del bautismo de Juan. Entonces Pablo les impuso las manos, oró para que reciban el Espíritu Santo, ellos recibieron, hablaron en lengua, profetizaron, pero dice que después Pablo quiso ir a la sinagoga. O sea, ustedes recuerden de que, aunque él está en Éfeso, parte de lo que era el antiguo imperio griego, ahora actual imperio romano, nos venimos a enterar con Fran, territorio turco, no sabíamos, pero sin embargo habían también judíos y habían también gente que eran de otras naciones pero que profesaban el culto judío y debatían sobre Dios y sobre la ley de Moisés. Y también habían estos lugares como el teatro, lugares donde se debatía de filosofía y de distintas cosas. Así que Pablo entra a la sinagoga, él va de menos a más, ¿no? Primero los discípulos de Jesús. Habían discípulos cristianos, bueno, les preguntó si conocían sobre el Espíritu Santo, oró por ellos, pero cuando va a la sinagoga, en vez de ir directamente a los griegos, los romanos, fue a los judíos de la zona, ahí ya tiene que discutir. ¿Cuántos se dieron cuenta que él discute? Acá entra en debates, entra en el terreno de la discusión, entra en el terreno de los argumentos, entra en el terreno de la lógica, entra en el terreno de la letra, entra en el terreno de la discusión. ¿Cuántos me están siguiendo? Amado, eso no es casualidad, porque esta nueva cepa, ¿vieron cómo te acuerdan del COVID? Que había nuevas cepas. Cuando ya habíamos puesto la vacuna contra el COVID chino, apareció la nueva cepa. No terminaba mal el asunto. Y ahora esta vacuna no te sirve, te tenés que dar otra, porque la nueva cepa, bueno, la vacuna que nos dio el Espíritu Santo contra la reina cielo babilónica, alcanzó hasta ahí, pero ahí aparece la nueva cepa. Porque sigue siendo este sistema espiritual que se opone al avance del reino de los cielos. ¿Cuántos me están siguiendo? Y una de las características de Artemisa es que gana por argumentos fuertes. Es una diosa que tiene fuertes argumentos y que convence a otros de que piensen como ella piensa. Entonces pone a todo aquel que está bajo su espíritu, bajo su adoración, bajo su influencia, en el terreno de los argumentos. Si algo, amados,
tipifica al espíritu de Grecia, es el espíritu de la lógica, el espíritu del argumento. ¿Cuántos me están siguiendo? Y cuando nosotros no nos damos cuenta de esa operación, entramos en el terreno de la discusión. Entramos en el terreno de argumento contra argumento. ¿Cuántos han sentido así alguna vez? Y cuando se quieren acordar, no, pero vos no me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Porque cuando yo te dije esto, vos lo que me entendiste, yo te dije eso. Y yo no me estaba refiriendo a eso. Yo me estaba refiriendo a que, ¿cuántos entraron alguna vez en ese ciclo sin fin? En ese bucle del tiempo del que uno no sale más, sino a las piñas. ¿No? No, mentira. No sé. Amén. Bueno, amado, Pablo también entró. Dice que Pablo, por no sé cuánto tiempo, por 3 meses, ay, atento, gracias, amigo. Por 3 meses se mantuvo discutiendo en la sinagoga, hasta que se dio cuenta que eso no funcionaba. Amén. Amado, algo ahí se rompió espiritualmente. Y entonces se enfocó en los 12 a los que había llegado al principio. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Cuando él se enfoca en los 12 que recibieron el Espíritu Santo, dice que por 2 años predicó por todo el lugar, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Amén. Cuando él logró vencer, cuando él logró salir de este espíritu de Artemisa, de este espíritu de discusión, de este espíritu de Grecia, este espíritu de lógica, entonces se enfocó en lo que se tenía que enfocar y prosperó la obra de Dios. Amén. ¿Por qué hablo esto? Porque desde que vencimos toda la parte babilónica de la reina del cielo, de descoyuntura, de ladrillos, bueno, acá encajo por lo menos, pero no es el lugar donde Dios te quiere posicionar. Y hemos avanzado hacia el conocimiento de su voluntad. Fue el pensamiento griego de Artemisa la siguiente operación que se quiso levantar. Poco el domingo pasado lo ministramos durante la administración, pero hoy quería tomarlo por parte de la enseñanza también. Empezamos a ser absorbidos por un espíritu de lógica, por un espíritu de sabiduría de este mundo, por un espíritu de conocimiento. ¿Cuántos han estado luchando con una mentalidad lógica, aún para la administración de recursos, para conseguir, para hacer un contacto, para resolver cosas? Y amados, eso es un espíritu, es una mentalidad que se levanta contra el reino de los cielos. Se levanta contra la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Acá a pie de página, cuando nombra a Artemisa, me dice que Artemisa es nombre griego de la Diana de los romanos. También en el versículo 27, 28, 34 y 35. Porque ya en territorio griego, pero bajo imperio romano, también la misma Artemisa tomó una nueva forma, que es la forma de Diana. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y prometo que esto va a ser la parte más corta del mensaje. Pero cuando logramos vencer el espíritu de la lógica, el espíritu humanista, el espíritu de la experiencia, y yo sé que muchos han estado luchando con ese espíritu, aún para resolver las cosas del día a día, las cosas rutinarias, el espíritu de la experiencia, el espíritu de la lógica, el espíritu de la sabiduría, del conocimiento, la mentalidad estratégica. ¿Cuántos se han metido más de un lío por la mentalidad estratégica? No levanten la mano, pero ¿cuántos se metieron alguna vez en un negocio de esos de multinivel? Esos tipo Herbalife, tipo donde te dicen vas a hacer tal cosa y vas a crecer y te van cuadrando los números, te van cuadrando, ¿sí o no? Eso trasládenlo a cualquier otro aspecto de la vida, de emprender, de hacer, de deshacer, aún en las cosas espirituales, aún en el discipulado de las almas, aún en lo ministerial. Amén. Ahora, cuando uno abandona la mentalidad lógica, aún en la provisión, dice la misma mitología de Artemisa que ella envía perros
a los que logran salirse de su influencia. De que Artemisa manda perros cazadores para tender trampas al que quiere salir de esa atmósfera de sabiduría. Y fue increíble cómo el Señor confirmó esta palabra por sueños, por muchos sueños. Muchos de ustedes han soñado con ataques de perros. Bray literalmente soñó con una mujer griega que cuando él renunció a que lo convenza como ella pensaba, enviaba perros a las casas, a las familias de la congregación. Y los perros son espíritus de muerte, son espíritus que nos conectan al abismo, son espíritus que nos conectan a la negatividad, que nos conectan ataques en sueño, terrores nocturnos o sueños perturbadores en la noche, que hace que después uno se despierte trastornado durante el día, o que se levante sin fuerzas, o que se levante desganado o con dolores físicos porque estuvo peleando toda la noche. Son también ataques de tentación en ámbitos sexuales, en áreas sentimentales, pero que el fin del ataque del perro es conectarte a una atmósfera de muerte. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Sé que muchos han estado lidiando también con esta operación, pero la ultimita de todas es el espíritu de Diana. Y Diana era la patrona de Éfeso. Diana era la diosa patrona de Éfeso y del oráculo de Delfos. Y Diana tenía una influencia total, no solamente sobre las mentes, sino sobre el desarrollo de la cultura de aquella sociedad. Y saben que el espíritu de Diana era una diosa griega. ¿Cuántos conocen los dioses griegos? El panteón de los dioses griegos. Pero que tenía particularidades que otros dioses no tenían. Por ejemplo, que es una de las pocas diosas del panteón griego que no se casó con ningún hombre ni con ningún dios. Ustedes saben que los dioses griegos eran unos loquillos bárbaros. Y se andaban siempre allegando o a los dioses o a veces entre familia. Zeus mismo se llegaba a sus hijas, se llegaba a sus hermanas. O sea, ocurría incesto dentro de ese panteón divino. Pero Diana odiaba todo tipo de contacto con el hombre. Así que tenía esta figura, el culto en Éfeso. Era una diosa femenina, pero que no se allegaba a ningún hombre, ni humano, ni mortal, ni divino. Así que Diana no tenía marido. No tenía marido ni Dios, ni hombre. Pero dice que se rodeó de muchas diosas femeninas que tenían la misma condición que ella. Eran todas doncellas. Tal es así que al espíritu de Diana se le llamaba la diosa de las vírgenes. Digan conmigo, la diosa de las vírgenes. Así que todo culto que tiene muchas vírgenes tiene el espíritu de Diana detrás. ¿Cuántos me están siguiendo? Toda diosa virgen del culto griego y del culto romano tenía como su máxima patrona a Diana, que como vimos acá le llamaban la imagen que descendió del cielo. La reina del cielo 2.0, ¿no? La nueva versión, la último modelo. Último modelo de esta reina del cielo es Diana y es la diosa de las vírgenes. Y ella tenía influencia sobre los ciclos lunares. De hecho, a ella se la consideraba la diosa de la luna. Y el culto a Diana en Éfeso consistía en sacrificios que se le ofrecía a Diana según el ciclo lunar. O sea, si era cuarto menguante, era tal tipo de sacrificio que tenía que recibir.
Si era luna llena, era otro tipo de sacrificio que tenía. Si era luna nueva, era otro tipo de sacrificio el que ella tenía que recibir. Ahora, ¿por qué le estoy contando esto? Porque este es el tipo de sociedad con el que Pablo se encuentra cuando llega a Éfeso. Este es el tipo de culto, este es el tipo de espíritu, este es el tipo de familias, este tipo de culturas que él se encuentra, que el reino se encuentra cuando él llega a Éfeso. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Así que a Diana se le ofrecía sacrificios según el ciclo lunar, porque se consideraba que la influencia de la luna estaba bajo el gobierno de Diana. Y que ella también tenía influencia sobre el ciclo de la mujer, sobre el ciclo femenino. Así que las mujeres le hacían culto a la diosa Diana, de acuerdo también al ciclo del mes en el que estaban. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Porque se consideraba que este espíritu tenía autoridad sobre cada fase del ciclo de la mujer, como tenía autoridad sobre cada fase del ciclo lunar. ¿Me siguen hasta acá? Dice el mismo libro de Efesios, el libro que Pablo, la carta que Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 2. Antes estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero que cuando venimos a Cristo ya no estamos bajo la potestad del aire, sino que ahora venimos al reino del Hijo amado de Dios. Amén. Venimos bajo el gobierno de Cristo. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque, amados, desde que los ángeles, la tercera parte de los ángeles cayeron en toda la creación. Y entre ellos cayeron en los astros, cayeron en el abismo, cayeron en las regiones celestes. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso hay poderes que gobiernan el abismo, por eso hay poderes que gobiernan los astros, por eso tanto romanos como griegos adoraban a Júpiter, adoraban a Marte, adoraban a Venus. ¿Cuántos me están siguiendo? Adoraban el sol, adoraban la luna, porque ellos entendían la influencia espiritual de cada una de estas cosas. Amén. A veces evangélicamente nos gustaría decir, no, los astros no tienen ninguna influencia. Pero, amados, no lo hagan. Pero me tocó porque una vez una vecina acá al frente me mostró los libros de Ludovica Scurri y toda esa, de los horóscopos, que la descripción de carácter, según si la luna está en tal, es tal cual. Porque, amado, el mundo está bajo el maligno. Y si no te define Cristo, te definirá otro poder. Te definirá otra autoridad espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Y Pablo le dice a los efesios, ustedes antes estaban bajo el príncipe de la potestad del aire. Y es a los mismos efesios a los que le dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Cuando está hablando de lo alto, está hablando de poderes que operan en las alturas. Cuando habla de lo bajo, está hablando de poderes que operan en el abismo. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando habla de lo ancho y lo profundo, habla de lo que opera en regiones celestes. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y amados, ellos estaban bajo la influencia de la luna, pero no solamente ellos, sino dice esta diosa a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero. Ustedes van a ver que en la cultura egipcia también adoraban el sol y la luna, y que los cultos de la luna tenían también sacrificios según los ciclos lunares. Ustedes van a ir a las culturas mayas, aztecas, incas, allá acá por Perú, por Bolivia, por el norte argentino, y van a encontrar que se adora el sol, a la luna, de la misma manera que en Egipto, que los mayas, que los aztecas, que los griegos, que los romanos, y la María en coche, ¿no? ¿Por qué? La Pachamama tiene el mismo culto de libaciones a la tierra que tenía la reina del cielo babilónica. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque son los poderes que demandan sacrificio de generación en generación y ejercen su influencia sobre toda la tierra. ¿Me siguen? Entonces ellos sabían que la luna tenía influencia sobre el período femenino. Ellos sabían que la luna tenía influencia sobre las aguas y el abismo. Por eso, amados, cuando alguien toca a Dianita, se levantan turbas, se levanta pleito. ¿Cuándo se acuerdan de nuestro viejo amigo Leviatán? Porque, amados, vean, si no me crean a mí, vean lo que dice YouTube, lo que dice la ciencia, que la luna ejerce influencia sobre las aguas, sobre las mareas,
Si hay el mar está picado y el marinero bien lo sabe, mejor dicho, si hay mucha actividad lunar, sabe que el mar va a estar picado, sabe que la marea va a estar alta, ¿sí o no? Los bañeros saben por el estado de la luna si va a haber poca playa o va a haber mucha playa, si va a ser peligroso meterse en el agua o no va a ser peligroso meterse en el agua, ¿sí o no? Amén. Ellos lo sabían, entonces ofrecían sacrificio en cada ciclo de la luna y también según cada ciclo femenino. ¿Por qué? Porque sabían que si la diosa se enojaba, podía cerrar el vientre de las mujeres. Entonces, ellos le daban un sacrificio en el periodo de ovulación. ¿Para qué? Para que la mujer sea fértil. Entonces ellos le daban un sacrificio en el tiempo de menstruación. ¿Para qué? Para que los dolores no sean insoportables, para que los padecimientos no sean descomunales. En los momentos donde había distintos tipos de sistemas hormonales en la mujer, también ofrecían un sacrificio diferente para que su carácter, su conducta estuviera a raya. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Lo mismo pasaba con los niños, cuando ellos tenían que ir al bosque a cazar, le hacían sacrificios a Diana la cazadora porque sabían que tenía influencia sobre la mente de los niños. Sabían que tenía influencia sobre el comportamiento de los niños. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Tal era la influencia que ellos ofrecían estos sacrificios, ellos ofrecían estas ofrendas a Diana. Y eso creaba en todo Éfeso una cultura matriarcal. Digan conmigo, cultura matriarcal. Porque lo único que permitía que ministren en su templo Diana eran mujeres. Porque ella odiaba los varones. Esto me están siguiendo. Así que solo la mujer podía ser sacerdotisa de Diana. El hombre estaba sujeto a su mujer. Entonces en la cultura de Éfeso se daba de que había mujeres muy fuertes, muy espirituales. Las sacerdotisas de Diana eran oráculo, así que tenían también revelación, tenían visiones, tenían sueños, tenían profecía. Y el varón era el tosco. El varón era el vulgar, ¿no? El torpe, era el tosco. Eso era una cultura que era el fruto de un culto. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando se estudia cultura, se identifica una cultura en base al culto de esa civilización. El culto de una civilización define su cultura, su sociedad, su idiosincrasia. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Quiero que me acompañen a 1 Timoteo. Ya vamos a ir terminando. 1 Timoteo, capítulo 2. Y a ver, vamos a hacer un momento de trivia. ¿Quién sabe, pastor, de qué iglesia era Timoteo? Los Efesios. Él era pastor de Éfeso. Y miren lo que le escribe Pablo. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad y con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. El pasaje más machista de la Biblia. La mujer se salvará teniendo hijos, dijo Pablo. ¿Qué le podemos pedir? Que tenga pibe, ¿no? Y que no se vista decorosamente ni ande usando joyas, sino a veces se quieren vestir bien, que se vistan con buenas obras y que muestren que son siervas de Cristo. No pueden enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Lo que quiera aprender, que lo aprenda con serenidad y con mansedumbre, con sumisión, o sea, que sea sometida,
Y dice, ¿por qué incluso? Porque el pecado no entró por el hombre, entró por la mujer. Aleluya. Horrible el pasaje este. Terrible. Claro, porque nosotros no entendemos de qué está hablando Pablo. ¿Cuántos me están siguiendo? Pablo no está hablando de ustedes. Pablo está hablando de las mujeres efesias. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo que Pablo está haciendo está confrontando un espíritu que estaba en los primeros creyentes de Éfeso, porque recibían el evangelio, pero replicaban lo que habían aprendido por años y generaciones en el templo de Diana. ¿Cuántos me están siguiendo? Y puede investigar usted cómo se vestían los oráculos, las mujeres, las sacerdotisas de Diana. Prácticamente mostraban toda la carne al asador. De hecho, eran el festín de un perverso sistema machista que había detrás en el oráculo de Delfos. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, sacerdotisa para ella tenía que ver con algo muy sensualizado. Ellas, cuando eran tomadas por el espíritu pitonizo, el espíritu de adivinación, de profecía, de falsa profecía, ellas eran tomadas en un éxtasis muy sensual. ¿Cuántos me están siguiendo? Y yo me imagino que cuando la profecía fluía en Éfeso, la cosa se volvía turbia. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces Pablo manda que se vistan con decoro. ¿Me están siguiendo? Las mujeres, no le está hablando a Nahuel de la Plata, le está hablando al pastor Timoteo de Éfeso. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Él sabía qué espíritu era el que estaba fuerte en Éfeso. Era el espíritu de Diana. Y sabía de que la doctrina de Diana era anti-hombre. Diana solo permitía en sus cortes celestiales diosas, mujeres y vírgenes, que no conocieran varón, ni mortal, ni Dios. ¿Por qué? Porque odiaba a los hombres. ¿Me siguen? Por eso es la diosa de las vírgenes. Y es más, Diana no solamente odiaba a los hombres, sino que la doctrina de Diana era que nadie, ningún varón era lo suficientemente digno de tocar su altar porque la maldad entró en la tierra por el hombre. Esa era la doctrina de Diana. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Ahora entienden por qué Pablo dice, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además no fue Adán el engañado, sino la mujer. Pablo no está echándole la culpa a las mujeres. Pablo está corrigiendo una doctrina mal enseñada por las mujeres de Éfeso. Cuando dice que la mujer no enseñe, es porque en Éfeso los varones estarían así y la mujer enseñando la doctrina de Diana. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Entonces este es un pasaje que ha sido tomado por años y generaciones para castrar el ministerio de las mujeres en la iglesia. Para decir, la mujer calle en la congregación, aprenda con serenidad, con mansedumbre, con sumisión en su casa, porque la maldad entró por la mujer, no entró por el hombre. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando en realidad Pablo estaba corrigiendo un espíritu que estaba muy fuerte en Éfeso. ¿Me están siguiendo hasta acá? Ya vamos a ir terminando. Si yo le estoy hablando de esta palabra esta noche, es porque Tierra Fértil tiene una promesa. Y es que de esta casa saldrán mensajeras de las buenas noticias. Que esta es una casa de mujeres predicadoras, de mujeres profetas, de mujeres intercesoras, de mujeres restauradoras de altares, adoradoras. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Y amados, la mala interpretación de versículos como este ha hecho que muchas denominaciones, que muchas iglesias castraran el ministerio de la mujer. ¿Me siguen? Cuando son pasajes que están hablando de una realidad espiritual de una ciudad. De hecho, he encontrado algún teólogo que dice que en el griego original, cuando habla en el versículo 9, habla de las mujeres en plural, pero en el versículo 11 en adelante habla de la mujer en singular.
Porque cuando dice en cuanto a las mujeres, está hablando de todas las mujeres de la iglesia de Éfeso. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, porque las mujeres de Éfeso no se vestían decorosamente. Con modestia y recato, sin peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios, en plural, ¿sí? Pero el versículo 11 dice, la mujer debe aprender con serenidad, y ya no vuelve a hablar en plural. A partir de ahí siempre habla en singular. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer, en singular de vuelta, se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Porque dicen muchos teólogos de que el griego carece de un recurso, y es que para hablar de una persona en particular, dice el hombre. Y al hombre, si hay un hombre que está teniendo un problema en la iglesia de La Plata, y al hombre repréndanlo, y al hombre háblenle, porque están hablando de una persona en particular que estaba en esa iglesia. ¿Cuántos recuerdan en Corintio al que Pablo ya había condenado al infierno? Porque se había acostado con la mujer de su padre, si no me equivoco. Sí, él dice, y a ese hombre, está hablando de un hombre en particular. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Entonces este teólogo decía que en la primer parte él está corrigiendo la forma de vestirse y de mostrarse en la congregación de las mujeres efesias que traían todavía las costumbres del templo de Diana. Pero que cuando dice la mujer, está hablando de una mujer en particular de esa iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo? Y la mujer, ¿sí? Pepita, y Pepita debe aprender con serenidad y con toda sumisión. Están hablando de una mujer que posiblemente era sacerdotisa del templo de Éfeso. Y todas las mujeres seguían la enseñanza de ella. ¿Cuántos me están siguiendo? No permito que la mujer, que Pepita, le enseñe al hombre ni ejerza autoridad sobre él. Porque había algo que estaba completamente desfasado allí. ¿Cuántos me están siguiendo? Y ahí corrige la doctrina de esa Pepita. Porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, ese además no muestra que están contradiciendo algo que alguien dijo. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Porque Diana decía que la mujer termina incurriendo en cosas malas porque el hombre la lleva. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero la mujer, Pepita, se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad, porque las sacerdotisas de Diana odiaban la maternidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Esta mujer traía a la iglesia una doctrina de no se sujeten al hombre, el hombre es malvado, el pecado entró por ellos, ella se hacía sacerdotisa, hacía que las mujeres sigan manteniendo las costumbres del templo de Éfeso. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Descontrolaba a la iglesia y encima les decía, porque la maldad viene por culpa de estos, no de nosotros. Y Pablo le está dando a Timoteo herramientas de cómo corregir esta situación en esa iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Porque él sabía qué espíritu era el que se estaba introduciendo en la iglesia de Éfeso. Amén. Pero la gran perlita que nos deja la palabra de hoy es la de Hechos 19. De que esta Diana no solo se adoraba en todo Asia, sino también en el mundo entero. Esto habla de que aunque no tenga el mismo nivel de influencia en una iglesia de La Plata como el que tenía sobre la iglesia de Éfeso, no significa que Diana, la luna, la reina del cielo, como le quieran llamar, no tenga esa influencia sobre toda la tierra. ¿Me están siguiendo? De que obviamente en una medida diferente también no pueda tener influencia sobre nuestras conductas. No pueda tener, así como la luna tiene influencia sobre las aguas, pueda tener influencia sobre el desarrollo hormonal de la mujer. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? No quiero ofender a nadie con mis palabras, puedan escucharla con total sabiduría. ¿Amén? Pero hace un tiempo atrás nosotros empezamos a identificar cómo siempre que tenemos
una asignación en el reino. Muchas de nuestras servidoras, de nuestras ministras, son atravesadas por fuertes dolores en el momento de su menstruación, o desórdenes en sus emociones en alguna otra instancia del mes. No me sé el especialista en ciclos porque no lo soy, pero que sienten que emociones las desfasan. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y que no pueden controlar su carácter, no pueden controlar su ira, no pueden controlar su tristeza, que necesitan comer mucho chocolate para ver si sube la dopamina, porque estoy en la lona. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? ¿Amén? Al jugar de sus risas, ¿se están sintiendo identificadas más de una? Y amados, la misma palabra que le dijo Pablo a los Efesios, hoy el Señor nos la dice en esta noche. Ya no están bajo el príncipe de la potestad del aire. Ya estas cosas no debieran por qué tener influencia sobre nosotros. Y yo me acuerdo cuando algunas de nuestras servidoras, que algunas que ya no están hoy presentes entre nosotros, pero me decían, pastor, por favor, podés orar porque yo quiero ir hoy a la actividad. Teníamos una escuela ministerial, teníamos algo, pero estoy partida de dolor en la cama. Y yo decía, pero ¿y cómo oro por eso? Pues no es una enfermedad. Está bien que ore, Señor, porque es el ciclo normal de la vida. Y en aquellos años remotos el Espíritu Santo me dijo que no me olvidara de que nunca fue voluntad de Él que la mujer tenga hijos con dolor. Fue por causa de la maldición, de la caída. Pero me dijo, pero ustedes ya no están bajo maldición. ¿Cuánto me están siguiendo? Hoy Anita nos leía al principio, ustedes ya no están bajo condenación. Es decir, que todas las maldiciones que acarreó al hombre por causa del pecado, en Cristo hay restauración para nuestras vidas. Amén. Amado, nosotros creímos esta palabra por nuestros 2 hijos y mi esposa tuvo 2 partos de lujo. Y no voy a contar detalles porque después me pega. Pero lo creímos. Amén. No quiero hacer ley de esto porque puede haberse un embarazo complicarse. Uno no va a hacer ley de esto, ni quiero herir susceptibilidades. Pero sí decirle, crean a la victoria de Cristo en la cruz. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, de la misma manera que hay cosas que son parte de la maldición. Y la mujer, si el ciclo no la agarra con embarazo, va a eliminar obviamente ese óvulo, ¿no? Pero tampoco fue plan original que sea con dolor. Y me dijo, obviamente va a haber una molestia que va a ser normal, pero que prestar atención cuando algo impedía que vivieran con libertad. Que ahí hay algo que ya tiene un elemento que excede lo natural. Cuando algo no te permite vivir con libertad, hay algo que podemos tomar autoridad en el nombre de Jesús. ¿Saben cómo saber cuando algo espiritual está teniendo autoridad sobre nuestra vida? Porque logra gobernar nuestra voluntad. Cuando algo logra gobernar mi voluntad, hay una autoridad que está teniendo influencia. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Si yo no puedo administrar mi voluntad de cumplir con lo que Dios me mandó que haga, porque algo me está robando voluntad, entonces hay algo que se salió. Y ahí empezamos a indagar sobre este tema hasta que este año Dios nos abrió este tema. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y amados, obviamente no van a pasar los excesos de la iglesia de Éfeso, de que tengamos hoy en día un culto que diga la mujer en lo más alto, el hombre es malo, tener hijos no tiene por qué ser mi responsabilidad, pero cualquier parecido con el feminismo moderno no es coincidencia. ¿Cuánto me están siguiendo? ¿O no vimos hasta hace 2 años atrás carteles muerte al macho? ¿Cuánto vieron? Muerte al macho. ¿Sí o no? Como si directamente el género masculino fuera malvado. ¿Sí o no? Hasta hoy tenemos un nuevo código legal, civil, que se llama violencia de género. Violencia de género no es solamente violencia doméstica, como se llamaba antes, sino que violencia de un hombre sobre una mujer. Y una vez fue un hombre a hacer una denuncia por violencia de género porque su mujer le pegaba. Dijeron, no, pero eso no es violencia de género, eso es, no sé, violencia doméstica. Y porque hay una ley que sí le llama, no quiero entrar en el tema de leyes, ¿no? Pero que te muestra que hay una mentalidad de que el hombre es malvado y que se necesitan leyes contra el hombre, como género,
directamente. Y que nosotros no tenemos por qué tener hijos. ¿Cuántos me están siguiendo? Obviamente, todos son libres, por favor, si alguien no quiere tener hijos, ¿eh? Pero, ¿cuántos me están siguiendo? Pero esta mujer estaba sembrando esta doctrina entre las mujeres de esa iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y por eso Pablo es muy duro con ella. La mujer, no está hablando de las mujeres de Éfeso. A las mujeres les anima que se vistan con decoro, que abandonen las prácticas del templo de Éfeso. Amén. Pero a la mujer no le permite que enseñe, que ejerza autoridad sobre el hombre. Le corrige su doctrina. No fue por el hombre que entró la maldad. La mujer fue engañada y el pecado entró. Y por eso incurrió en pecado. O sea, como que la mujer fue engañada por el enemigo, no por el hombre. ¿Cuántos me están siguiendo? La doctrina de Diana decía que la mujer fue engañada por el hombre. Y dice, no fue Adán el engañado, fue la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Engañada por la serpiente. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero la mujer, Pepita, se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe. En otras palabras, Pablo está diciendo, esta mujer se salvará si abandona la doctrina que trae. Que seguramente también ejercía autoridad sobre su marido y le decía, yo hago un hijo, no te voy a dar. ¿Cuántos me están siguiendo? Saben que cuando este espíritu toma a la mujer, también maltrata la intimidad del hombre. Hay una historia donde dice que un hombre llamado Actión descubrió a la diosa Diana bañándose en el bosque. Y ella se enardeció contra él y le mandó perros para que lo mataran, para que lo hicieran caer en trampas. Este espíritu demoniza incluso dentro de los matrimonios toda intimidad que el hombre quiera llegar a tener con su mujer. ¿Cuántos me están siguiendo? Todo lo que ustedes ven en su máxima expresión en el feminismo de hoy, pero en menores escalas puede aparecer en la casa de toda hija de vecina. ¿Cuántos me están siguiendo? Amados, si estoy hablando esta palabra esta noche, si alguien me quiere ir acompañando, vamos terminando. Es porque Dios está levantando una generación de reino. Cerra tus ojos de donde estás. Es porque Dios está levantando en esta casa una generación de mujeres de reino. Pero también de hombres de reino. Pero también de niños del reino. Aleluya. Sé que no fue una palabra fácil, la de hoy. Pero quiero ser obediente con todo lo que el Padre me mandó a decir.